en esta mañana, bueno, pues nos acompaña Verónica García, quien es especialista en familias diversas. Gracias, Vero, como siempre. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pamela, pues un gran tema. Exacto. Un gran tema que se escucha con más frecuencia cada vez, tanto en nuestro país como alrededor del mundo. Así es. Y son así es. aquellas familias tituladas homoparentales. Pero Así es. tú nos dirás quiénes la conforman. Antes, Gaby, vente Venga, para acá. Chepa, por favor. gracias. Qué tema tan Véngase a interesante. platicar. Pero buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Me encanta. A ver, conocer Vero, esto. cuéntanos, ¿de qué van estas familias homoparentales? Pues mira, primero les voy a explicar etimológicamente hablando, ¿no? ¿Qué significa homoparentalidad? ¿No? Sí. Parentalidad, bueno, parentalidad proviene del pariente, del latín pariente, y homo de homosexuales, que son, bueno, comparten esta responsabilidad dos padres o dos madres. Ujú. Y de ahí proviene ya sea la lesbomaternalidad o la homopaternalidad, ¿no? Ok. Pero en la comunidad normalmente a ellos les gusta autonombrarse una familia homoparental. Ok. Entonces desde ahí podemos partir por si hay alguna, mezclamos Terminología. términos, sepan por qué, ¿no? Ujú, claro Bueno, está. ¿y qué quiere decir? Y bueno, que comparten esta responsabilidad de paternidad o de parentalidad o paternidad dos hombres y bueno, pueden tener uno o más hijos. Y bueno, el origen de esta paternidad puede provenir de cuatro, ¿no? De cuatro formas. Primero puede ser por declinación. Hay muchos pues hombres que finalmente deciden ser homosexuales después de haber tenido una familia tradicional. Ajá. Ujú. Deciden separarse, divorciarse y entonces comparten esta responsabilidad con su nueva pareja, que es un hombre. Ujú. Esa es una forma. La siguiente forma es por medio de gestación subrogada, que bueno, le piden a una mujer que geste a este bebé y comparten esa parentalidad a Con veces espermas de alguno de los alguno dos. de ellos. Claro, de Uno alguno de de ellos es el padre biológico, Ujú. así es. La otra es adopción, que es la predilecta. Ujú. Sí. Sí. Y a veces la coparentalidad, que es cuando comparten con una familia heterosexual esta paternidad. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo funciona eso? Sí, se ponen de acuerdo que pueden hacer acuerdos, ¿no? En común y dicen, bueno, yo los tengo, yo, mamá, puedo tener tus genes de esta familia homoparental, pero la voy a criar con mi esposo porque a lo mejor es infértil. No puede tener hijos. Ah. Entonces, bueno, tú regálame tus genes y yo te regalo mi matriz y mis otros genes. Ok. Entonces es cuando comparten esta coparentalidad. Sí. Y luego también está la oportunidad que pueden dar una familia lesbo maternal. Sí. Llegan al acuerdo de comparten estas responsabilidades con ellos también. Lesbo maternal es las Lesbianas. familias, exactamente, que están Formadas conformadas por lesbianas. dos mujeres. Dos lesbianas, así Ok. es. Ok, en ese tipo de familia, ¿tiene un rol específico más maternal y más paternal estos dos padres o es por igual? Pues mira, entre ellos está padrísimo porque como alguna vez lo dije en el programa de la lesbomaternalidad, Sí. ellos no tienen como los roles tan definidos como entre las familias tradicionales. Esas etiquetas. Esas etiquetas, Que logran- estos estereotipos. Sí, son Ellos más logran flexibles. decir, bueno, tú te vas a trabajar porque, bueno, ganas un poco mejor que yo, entonces yo me quedo en el hogar. Y si de repente Sí. a los dos nos surge la idea de trabajar los dos, bueno, entonces nos Trabajemos, vamos a trabajar ¿no? los dos, claro. Y entonces yo decido quedarme. Entonces no hay ese conflicto de roles. Sí, como de, esto es de mamá No y está esto es de definido. papá. Sí, ¿no? sí, sí. Además se ha visto que tienen lo masculino y lo femenino, lo tienen tan equilibrado que crían a hijos muy, muy sanos, ¿no? Oye, ¿pasará en algún momento en que ya quitemos estas etiquetas, estos títulos? Como bien yo lo comenté al inicio de la sección, hablar de las familias homoparentales. ¿Y por qué no decir ya las familias? Las familias y ya. Justamente, Sí. Que están justamente. conformadas como sea. pero Para son mucha gente es familias. utópico, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Y es justamente en estos espacios Sí. que podemos lograr que las veamos, que veamos a todas estas familias. Una familia ¿no? también puede estar conformada por una persona y su mascota, por ejemplo. Es una familia. Es parte ¿no? exactamente, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en general, estamos acostumbrados a ver la familia tradicional como es mayoría. Ajá. Sí. Entonces decimos, esto es lo normal, esto es lo natural y así se tiene que quedar. Y entonces, ¿qué queda con la minoría? Que existe. Preferimos, claro, siempre va a existir y es parte de nuestra sociedad, entonces Claro. preferimos
marginalizarlos, discriminarlos, Excluir. en vez de incluirlos. ¿Y qué pasa cuando hay una inclusión? O sea, mejor adaptación. Cambia todo, y ¿no? todo, y nos empoderamos como sociedad. Claro. ¿Qué le dirías a las parejas homopaternales o lesbomaternales que se mueren por adoptar o se mueren por tener una familia ya con hijos y demás y no se animan por el qué dirán? Por el Yo que les diría sienten que que, se a lo mejor atrevan, que se atrevan. México no está preparado. Claro, pero un país se ¿Quién está prepara preparado? gracias a la presencia, Sí. a la visibilidad, Así gracias es. a la Estas inclusión. agallas, Que si no nos atrevemos a hacerlo, entonces nadie nos ve, ¿no? O sea, Sí. y es para todo lo mismo. Las mujeres así resurgieron gracias a que se atrevieron a hacerlo. Sí. Y entonces ahorita hay una equidad gracias a que se atrevieron. Entonces, si nos mantenemos diciendo, no lo hago porque México no está listo, bueno, entonces, ¿cuándo va a estar listo? No va a estar listo hasta que se haga. Y se Así tengan es. que enfrentar a esto, ¿no? Y a verlo. Que digan, bueno, es lo que ya nos toca vivir, es lo que tenemos que vivir, entonces incluyamos a todas estas personas que quieren Claro. ser familia y que comparten con nosotros el amor por la familia. Eso. Eso es lo indispensable. Y el respeto. Y el respeto. Que eso es lo básico y es lo que conforma, ¿no? Y lo que le da sustento a cualquier sociedad. La familia es la que hace la sociedad. Exactamente, ¿no? porque aquí lo único, se ha visto que no hay estudios que corroboren realmente que la orientación sexual sea un impedimento de bienestar psicológico Claro. para los niños. Hemos visto diferentes testimonios de hijos de este tipo de familias que pues no tienen nada novedoso que contar. Cuentan que han crecido en un entorno normal, equilibrado, con mucho amor, con mucho respeto y que incluso esto no ha afectado en su orientación sexual, porque esto es un tabú que existe. Exacto, También. es un tabú, claro. efectivamente, porque si fuera verdad, entonces, ¿cómo es que hay lesbianas y Claro. gays provenientes ¿Hijos? de familias tradicionales? Heterosexuales. ¿Cómo? Correcto. Eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Quién es? Y así tenemos que respetar, Muy ¿no? bien. Así es. Claro. En la Ciudad de México, fíjate que se ha caracterizado precisamente por eso, por tener esta inclusión de todos los grupos minoritarios y precisamente estamos en el mes de junio en donde, bueno, pues se celebra, ¿no? Toda la comunidad LGBTTI de la Ciudad de México, bueno, celebrará precisamente estos derechos que ya, Ay, qué ya orgullo. tienen aquí en esta gran ciudad, a través, por supuesto, de una marcha que próximamente, pues aquí le estaremos dando los detalles, pero nos da muchísimo gusto ver que nos compartas y que, Sí. y que abramos un poquito más los foros, estos espacios en televisión para hablar de la Justamente. familia. Sí, los felicito por este espacio. No, Muchas pero a gracias, ti, está muchas padrísimo. gracias. A ti.